Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al mercado de pases que ha realizado el Chelsea de Inglaterra. El conjunto de Londres ha sido, pero por mucho, el equipo europeo y del mundo que más dinero ha movido en este mercado de pases y terminó realizando la mayor transferencia en la historia de la Premier League, con la incorporación de Enzo Fernández proveniente del Benfica. Ya de por sí, los equipos ingleses son los que más dinero mueven en cada uno de los periodos de transferencias, pero lo que el Chelsea ha hecho en este receso en cuestión es para muchos demasiado. Vamos a estar explicando en este video todos los detalles de la compra de Enzo Fernández. Vamos también a estar repasando todas las incorporaciones que realizó Chelsea, y hay que tener en cuenta que no solamente gastó un dineral en este mercado de pases en cuestión de enero, sino que también ya había gastado muchísima cantidad de dinero en el anterior periodo de transferencias, en el mercado de mediados del año pasado, por lo que la cifra aumenta hasta los 450 millones de euros gastados en tan solo dos mercados de pases, es decir, en poco más de 6 meses. Y por último vamos a estar hablando de por qué el Chelsea no está haciendo mal uso del fair play financiero y por ese motivo puede incorporar a todas estas figuras. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los números finales de la transferencia de Enzo Fernández al Chelsea para comenzar este video. El mediocampista argentino, que había sido elegido a fines del Mundial como el mejor jugador de la última Copa del Mundo, mejor jugador joven, mejor dicho, es decir, futbolista que mejor rendimiento tuvo en toda la competición que sea menor de 21 años, y ahora está dando el gran paso de su carrera. Tan solo 6 meses en el Benfica de Portugal, más obviamente todo lo hecho en la selección argentina, le alcanzaron para ser el quinto fichaje más caro de toda la historia del fútbol, el fichaje más caro de la historia de Premier League y el argentino más caro de todos los tiempos. El Chelsea pagará en total 131 millones de euros por la totalidad del pase de Enzo Fernández. El 75% de la ficha pertenece al Benfica de Portugal, mientras que el 25% restante pertenece al River Plate de Argentina, que estará recibiendo una cuarta parte de la totalidad de la transferencia. Todos sabemos que el Benfica es de hacer estas ventas bastante caras. Junto con el Borussia Dortmund de Alemania son quizás los dos equipos que compran figuras mundiales por un dinero bastante bajo, y en el momento de transferirlos lo hacen por 2 veces o hasta 3 veces más el dinero por el cual lo incorporaron. En su momento el Benfica había pagado 10 millones de euros más 8 en objetivos para comprar a Enzo Fernández proveniente de River Plate, es decir, un total de 18 millones de euros, y hoy está recibiendo alrededor de 90 millones de euros. Como dije, hay que tener en cuenta que el 25% va para el conjunto sudamericano, por lo que al conjunto luso no va a recibir la totalidad, pero estaría ingresando en sus arcas económicas alrededor de 5 veces más de lo que había pagado en primera instancia por el volante argentino. Después habrá que ver qué es lo que hace el Chelsea con él, pero en cuanto a esta transferencia hubo bastantes idas y vueltas, por lo que termina siendo un traspaso que se termina cerrando a último momento, pero en general se termina haciendo de la manera que todos querían. Recordemos que a principios de enero el Chelsea había realizado una oferta por Enzo Fernández que había sido rechazada por Rui Costa, el presidente del Benfica. En aquel entonces el Chelsea había ofrecido alrededor de 85 millones de euros para quedarse con la ficha del jugador. Sin embargo, la dirigencia del conjunto de Portugal se mantuvo en que únicamente lo iban a transferir por los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión a recibir en un solo pago. Obviamente, en caso de que esto fuera así, el Chelsea estaría rompiendo con el fair play financiero, por lo que sí o sí debía abonar el pase de Enzo Fernández en cuotas. ¿Cómo se solucionó esto? Chelsea pone 10 millones de euros más, es decir, 130 millones de la moneda europea, pero en vez de abonar todo en una cuota lo va a hacer en 6 pagos. La primera ahora en este mercado de pases de enero del 2023, ya es febrero, pero tomamos en cuenta que la transferencia se realizó ayer, martes 31 de enero, y la última cuota se va a estar pagando a mediados del 2025, dentro de 2 años y medio.
para completar los 130 millones de euros de la totalidad del pase. Como dije, es una cifra que quizás para algunos es demasiada, para otros quizás no tanto. El Chelsea ya ha gastado muchísimo en este periodo de transferencias, pero en definitiva va a abonar un dinero por un jugador que por lo menos en los últimos meses ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en encuentros verdaderamente muy pesados, como lo fueron absolutamente todos los partidos que disputó con Argentina en el pasado Mundial de Qatar. Y vamos ahora sí a repasar una por una las incorporaciones que ha realizado el Chelsea en este mercado de pases en cuestión. En total, alrededor de 340 millones de euros gastados, y obviamente pueden llegar a ser más si tenemos en cuenta que algunos futbolistas vinieron por un precio establecido y posteriormente hay que pagar variables o objetivos si es que terminan cumpliendo ciertas metas mientras están jugando en el conjunto inglés. Hoy por hoy, el equipo conducido por Graham Potter transita la mitad de la tabla de la Premier League prácticamente sin rumbo, está muy lejos de cara a lo que va a ser la clasificación a la Liga de Campeones de la UEFA para la próxima de la temporada, por lo que la única opción de volver a jugar la Champions en el siguiente año es si consigue el título en esta temporada. Recordemos que el Chelsea se estará viendo las caras contra el Borussia Dortmund entre febrero y marzo de este 2023. Empezamos con los nombres comprados por el Chelsea. No los voy a decir en orden en cuanto vinieron, sino voy a decirlos en un orden al lanzar. Empezamos con Mikhailo Mudryk, futbolista ucraniano que viene proveniente del Shakhtar Donetsk. En un principio parecía tener todo acordado con el Arsenal, pero el conjunto dirigido por Potter puso primera y abonó 70 millones de euros más 30 en variables y objetivos para quedarse con este futbolista que ha tenido números muy pero muy buenos en la liga ucraniana. Continuamos con Benoit Badiashile, defensor central proveniente del Mónaco de Francia, por el cual el Chelsea pagó 38 millones de euros. Desde las salidas de Rudiger y Christensen, la saga central del equipo de Londres se encuentra muy pero muy debilitada y esperan que este futbolista en cuestión le dé esa fuerza que han venido perdiendo sobre todo en el último tiempo. Continuamos con Madueke, futbolista que estaba jugando en el PSV Eindhoven de los Países Bajos. 35 millones de euros terminó pagando el Chelsea por este mediocampista, que esperan que esté en la mitad de la cancha junto con el recién mencionado Enzo Fernández. Seguimos con Malo Gusto, el futbolista que se desempeñó en el Lyon de Francia, otro jugador por el cual el Chelsea pagó mucho dinero, 35 millones de euros en total por este defensor. Continuamos con el brasileño Andrei Santos, un jugador que todavía no se ha sumado a la plantilla del Chelsea porque está disputando el campeonato sudamericano sub-20 con su selección y recién a fines de febrero estaría sumándose al plantel del conjunto inglés. En total, el Chelsea abonó 12 millones y medio de euros al Vasco da Gama para hacerse con sus servicios. Continuamos con Datro Fofana, el marfileño que viene procedente del Molde de Noruega, por el cual el Chelsea pagó un total de 12 millones de euros. Y vamos a terminar, obviamente dejando de lado a Enzo Fernández, por el futbolista quizás de más renombre por el cual pagó dinero el Chelsea, aunque fue a su vez por el cual menos dinero puso, por lo menos en este mercado de pases. Porque Joao Félix viene proveniente del Atlético de Madrid, es cierto que es una cesión de tan solo 6 meses y el Chelsea terminó abonando 11 millones de euros, además de hacerse cargo de su oneroso contrato. La realidad es que el Atlético de Madrid no lo iba a tener en cuenta y el Chelsea necesita variantes en ofensiva. Es por eso que decidieron contratar a Joao Félix. No tuvo un buen debut porque en su primer partido se fue expulsado, más allá de que se vieron cosas interesantes. Con todos estos refuerzos, sumado a Enzo Fernández, que recordemos 130 millones de euros, en total Chelsea habrá gastado alrededor de entre 340 y 345 millones de euros. Y vamos ahora a referirnos al plan que ha tenido el Chelsea durante esta temporada para esquivar el famoso fair play financiero. Desde la llegada de Todd Boehly y la salida de Abramovich, el club inglés ha realizado operaciones multimillonarias a diestro y siniestro. Los últimos jugadores contratados fueron todos los que he mencionado
en este video: Mykhailo Mudryk, Benoît Badiashile, Noni Madueke, Andrei Santos, David Datro Fofana, la cesión de Joao Félix, Malo Gusto y obviamente también todo el dineral que se gastó por Enzo Fernández. A eso hay que sumarle todo el dinero que ya había gastado en el periodo de transferencias de mediados del 2022, donde Chelsea había incorporado futbolistas como Marco Curella, proveniente del Brighton, Kalidou Koulibaly, que vino desde el Napoli, entre otros jugadores. En total, entre este periodo de transferencias y el anterior, el Chelsea lleva gastados casi 450 millones de euros. Sin embargo, parece ser que el equipo de Todd Boehly se mantiene dentro de los límites que establece el fair play financiero. Dejando la gestión deportiva al margen, el empresario estadounidense tiene un modus operandi muy pero muy claro para intentar esquivar esto y obviamente que el Chelsea no sea sancionado. Está explotando al máximo la amortización de los fichajes para diferir su gasto. Los clubes dividen el costo de un traspaso entre los años de contrato firmados, es decir, si un futbolista cuesta 50 millones de euros y firma por 5 temporadas, cada una tiene un impacto de 10 millones de euros, obviamente más el salario propio de cada uno de los jugadores. Prueba de ello son los contratos de los futbolistas que han llegado durante esta era de Boehly. El más llamativo es el del ucraniano Mykhailo Mudryk, que costó 70 millones de euros más otras 30 en variables, lo que hace un total de 100 millones en cuanto a totalidad, y firmó el vínculo más largo de la historia de la Premier League, porque el contrato de Mykhailo Mudryk con el Chelsea es hasta el verano del 2031, es decir, 8 años y medio de contrato. Sin embargo, el impacto real de este fichaje en las cuentas es de 11.700.000 euros por temporada, inclusive menos de lo que sale prácticamente Joao Félix, que costó 11 millones por 6 meses, pero teniendo un contrato muchísimo más oneroso. Lo mismo sucede con las otras incorporaciones. Badiashile, Madueke y Santos firmaron hasta 2030 y Fofana hasta 2029. Los primeros fichajes con Boehly al mando también cumplen con esta estrategia. El otro Fofana, Wesley Fofana, firmó hasta el 2029, Cucurella, Casadei, Slonina hasta 2028 y Sterling hasta 2027. No hay que olvidarse tampoco de Nkunku y de Malo Gusto, atados para la temporada 2023-2024 y comprometidos hasta el 2028 y 2030 respectivamente. Tras las quejas de muchos clubes, la UEFA ha aprobado que no se pueden realizar amortizaciones de más de 5 años para poner fin al vacío legal del que se aproxima el Chelsea. No obstante, no entrará en vigor hasta la próxima temporada. Aunque sobre el papel todo parece color de rosa, el Chelsea está claramente jugando con fuego. Indirectamente ha hecho un all-in para cosechar éxitos deportivos que consigo traen grandes ingresos económicos imprescindibles para equilibrar las cuentas. De no lograrlos, la situación financiera será insostenible en un par de años y seguramente el Chelsea tenga que empezar a desprenderse de la mayor cantidad de futbolistas posibles. Los jugadores lo saben y todo ello puede repercutir en mucha presión a gestionar. Chelsea prácticamente está obligado a conseguir un título en la siguiente temporada. En la 2023-2024 estará obligado a ganar al menos una de las competiciones locales de la liga inglesa y llegar al máximo en cuanto a la competición continental. Por eso es clave al menos clasificarse para la UEFA Europa League en esta temporada de la Premier League, la que, como dije, está muy pero muy atrás, pero de esa manera podrían amortizar un poco los gastos y en las próximas 2 temporadas podrían cubrir absolutamente todas las cuentas debido al gran dinero que gastaron en estos últimos 2 mercados de pases. Bueno, para cerrar y hacer un resumen, en principio el Chelsea no está rompiendo con el fair play financiero más allá de todas estas compras, pero en cuanto al balance entre ingresos y egresos en los últimos mercados de pases, sí o sí todo dependerá de que logre objetivos deportivos de cara a las siguientes temporadas. En esta temporada, la 2022-2023, es bastante complicado. Obviamente el hecho de que sea sorpresivamente el ganador de la Champions League, algo que puede pasar, está a 7 partidos de conseguirlo, no es uno de los máximos candidatos por el rendimiento actual y porque prácticamente Graham Potter debe armar una plantilla nueva, pero en caso de que esto suceda, el Chelsea habrá prácticamente amortizado todo lo que ha gastado en este receso y en el anterior, producto de salir campeón. Es algo difícil y es por eso que puntualmente se están preparando para la 2023-2024. Han gastado mucho, han invertido en muchísimos futbolistas jóvenes, lo que le da la posibilidad seguramente de que si las cosas no salen, estos puedan ser transferidos por un valor también alto y en general el Chelsea deberá conseguir logros deportivos dentro del terreno de juego para que lo que sucede afuera del mismo no sea tan malo de cara al futuro.